Si estás escuchando esta historia mientras haces tus tareas, prepara el corazón, porque hoy vas a sentir la injusticia, la vergüenza y la sorpresa que nadie veía venir. Nadie imaginaba que aquel lunes gris, en una de las zonas más ricas de la ciudad, el destino de una niñera humilde y el heredero de una mansión se cruzarían de una forma tan dolorosa como inesperada. En un barrio donde las veredas brillaban más que muitos sonhos e onde os carros custavam mais do que uma vida inteira de salário mínimo, Helena caminhava com passos inseguros, apertando contra o peito uma pasta simples com suas referências e certificados de cursos de babá. O uniforme era modesto, calça escura bem passada, blusa clara, sapatos confortáveis. O cabelo, preso às pressas num coque improvisado, deixava escapar alguns fios que teimavam em cair sobre o rosto. Ela tinha ensaiado o caminho desde a noite anterior. Tinha lido e relido o endereço. Tinha imaginado 1000 vezes como seria entrar naquela mansão. Talvez fosse finalmente a chance de sair dos bicos mal pagos, de ajudar a mãe doente, de pagar o aluguel sem atrasar. Era só uma entrevista de trabalho. Mas para ela significava muito mais. La niñera humilde fue humillada en la puerta de la mansión, hasta que el heredero escuchó todo. La mansión imponía respeto desde la vereda. Portones altos de hierro negro, cámaras, un jardín perfectamente recortado que se adivinaba detrás de la reja. Helena tragó saliva, respiró hondo y tocó el timbre. Esperó. Escuchó pasos al otro lado. El portón se abrió apenas lo suficiente como para que su cuerpo hubiera pasado, pero la presencia de la mujer que apareció en la entrada dejó claro que no era bienvenida. Era el ama de llaves, alta, delgada, con un uniforme impecable y una expresión que mezclaba aburrimiento y superioridad. La miró de pies a cabeza como si estuviera evaluando una prenda en mal estado. ¿Sí?, preguntó, sin ni siquiera un buenos días. Buenos días. Soy Helena. Tengo entrevista para el puesto de niñera. Me llamaron ayer, dijo ella, mostrando la hoja con la dirección y el horario. La mujer tomó el papel con 2 dedos, como si le diera asco tocarlo. Lo miró un segundo y soltó una risita nasal. Sí, entrevista, repitió con tono burlón. Mira, muchacha, creo que hubo un malentendido. Aquí no contratamos a cualquiera que aparece con un uniforme barato y el pelo mal recogido. Las palabras le pegaron a Helena como bofetadas. Sintió el rubor subirle al rostro. Miró sus propias manos, los zapatos que había limpiado la noche anterior, las uñas cuidadas, aunque sin esmalte. Había hecho todo lo que estaba a su alcance para verse profesional. Aún así, parecía no ser suficiente. Yo tengo experiencia. He cuidado niños desde los 16. Puedo mostrarle mis referencias, mis cursos, intentó explicar con la voz temblorosa. El ama de llaves bufó. No me interesa cuántos hijos de vecina has cuidado. Esta casa no es para gente como tú. Las señoras aquí quieren a alguien que sepa comportarse, que sepa hablar, que no haga quedar mal a la familia delante de las visitas. Y, perdóname, pero con esa cara de asustada y esa ropa no pasas ni la primera impresión. Detrás de la mujer, 2 empleadas más miraban la escena desde el hall, murmurando entre ellas y riéndose por lo bajo. Helena escuchaba susurrar: «Mírala, viene con esa bolsita como si fuera a salvar el mundo. Seguro que viene de esos barrios donde ni hay asfalto». Cada palabra que intentaba decir parecía alimentar más risas, más desprecio. «Solo quiero una oportunidad para explicar», insistió. «No, lo que quieres es entrar a una casa que no es para ti», la cortó el ama de llaves, dando un pequeño paso hacia adelante. «Hazte un favor y busca trabajo en otro lado. Aquí se necesita nivel». Y con un gesto seco empezó a cerrar la puerta.
Elena sintió que el pecho le ardía. No era solo la vergüenza de ser rechazada, era la forma, el bulto das risadas a suas costas, o olhar de enojo, como se ela fosse menos do que um ser humano. Ela respirou fundo, tentou manter a dignidade. «Está bien, perdone la molestia», dijo, dando un paso atrás. Lo que nadie sabía era que alguien estaba escuchando todo desde el balcón del piso de arriba. El heredero de la mansión, Tomás, estaba apoyado en la barandilla de mármol, con una taza de café aún caliente en la mano. Había salido a tomar aire justamente porque estaba cansado de oír discusiones sobre apariencias, dinero y clase en la mesa del desayuno. Y entonces oyó la voz del ama de llaves, cortante, cargada de desprecio. Se asomó un poco más y vio la escena completa. Vio a Elena de pie, con los hombros caídos, pero la mirada todavía firme, sosteniendo su carpeta como si fuera el último escudo que le quedaba. Vio la mueca de la ama de llaves, vio las risas detrás, y algo en él se revolvió. Bajó las escaleras con pasos decididos. Su padre no estaba en casa, su madre probablemente tampoco. Eso le daba margen. Cada escalón que bajaba era un recordatorio de las veces que había visto a empleados tratados como si fueran muebles, de los chistes inocentes sobre la gente sencilla, de las veces en que se había callado por no querer problemas. Pero esa escena, esa humillación gratuita a alguien que solo buscaba trabajo, había cruzado una línea. Cuando llegó al hall, la ama de llaves ya estaba empujando la puerta. Tomás aceleró el paso. «Un momento», su voz resonó en el mármol. La mujer se giró sorprendida. «Señor Tomás, no lo había visto». Él no le dio tiempo a justificarse. Caminó directamente hacia la puerta y la abrió del todo. Elena, que ya se disponía a irse, se encontró de repente frente a un hombre joven de unos 30 años, camisa clara arremangada, pantalón de lino, cabello ligeramente despeinado como si no le importara demasiado la perfección del espejo. Sus ojos, sin embargo, eran lo que más llamaban la atención, atentos, serios, con una chispa de indignación que ella no entendió al principio. «¿Tú eres Elena?», preguntó él con voz más suave que la de la ama de llaves. «Sí», respondió ella, sin saber si debía tutearlo o tratarlo de usted. «Me llamaron para una entrevista, pero parece que hubo un error». Tomás miró de reojo al ama de llaves. «El único error aquí fue la forma en que te trataron», dijo sin rodeos. «Yo pedí que se entrevistara a nuevas niñeras. Y si dije eso, es porque quiero escucharlas yo mismo». La ama de llaves se tensó. «Señor, yo solo creí que no era adecuada para la imagen de la casa». «No es tu decisión», la interrumpió Tomás, con calma pero con firmeza. «Y mucho menos hablando así delante de la puerta. Aquí nadie tiene derecho a humillar a nadie. ¿Está claro?» Elena no sabía dónde meterse. Era como si todo se hubiera dado vuelta de golpe. Pasó de ser la chica a la que había que echar a estar bajo la defensa del heredero de la casa. Sintió otra vez el rubor subirle al rostro, pero ahora mezclado con confusión. ¿Por qué un hombre rico, que podría ignorarla como tantos otros, estaba tomándose el tiempo de defenderla? «Pasa, por favor», dijo Tomás, apartándose para dejarle espacio. Elena dudó un segundo. Entrar em essa mansão significava volver à la cena que tinha imaginado a noite anterior. Lugar grande demais para ela, cheio de olhos prontos para julgá-la. Mas, ao mesmo tempo, aquele homem abria a porta com respeito, olhando nos seus olhos, não por cima dela. «Si en algún momento no te sientes cómoda, me lo dices y paro la entrevista», añadió él, como si pudiera leer su miedo. Eso bastó. Elena dio un paso hacia adentro. El suelo de mármol blanco brillaba bajo sus zapatos sencillos. Subieron unos escalones y entraron en una sala amplia con grandes ventanales.
Tomás le hizo un gesto para que se sentara en uno de los sofás. ¿Quieres agua? ¿Café? ¿Té?, preguntó. La pregunta la tomó por sorpresa. No estaba acostumbrada a que en una entrevista de trabajo le ofrecieran algo. «Agua está bien, gracias», respondió. Mientras él iba a buscarla, Elena aprovechó para mirar alrededor. Los muebles impecables, los cuadros caros, los detalles que hablaban de una vida que ella solo había visto en revistas. Y sin embargo, en ese momento, nada de eso importaba tanto como la sensación extraña de estar siendo tratada, por fin, como persona. Cuando Tomás volvió con un vaso de agua, se sentó frente a ella, no encima, no detrás de un escritorio, sino en el mismo nivel. «Cuéntame de ti», dijo. «No del uniforme, no de la dirección donde vives. De ti». Elena respiró hondo. Podía haber repetido el discurso ensayado, las frases que había aprendido para sonar profesional. Pero algo en la mirada de Tomás la invitaba a ser sincera. «Me llamo Elena. Tengo 27 años. Empecé a trabajar como niñera a los 16, primero cuidando a los hijos de vecinas mientras ellas trabajaban de noche. Después, con el tiempo, estudié cuidados infantiles, primeros auxilios, hice cursos online cuando podía. Me gusta trabajar con niños porque», buscó las palabras, «porque dicen la verdad, porque no fingen, porque cuando se sienten seguros, lo demuestran». Tomás escuchaba con atención. No miraba el móvil, no revisaba papeles. Sus ojos estaban fijos en ella, como si cada palabra importara. «¿Y por qué quieres este trabajo?», preguntó. «Porque necesito el dinero», respondió ella sin dar rodeos. «Mi mamá está enferma, los medicamentos son caros, el alquiler sube cada año. Y porque estoy cansada de trabajar en casas donde me tratan como si fuera invisible. Al menos aquí me dijeron que la paga era justa y los horarios claros. No esperaba», miró hacia la puerta, recordando la escena de hacía unos minutos. «No esperaba esa bienvenida». Tomás apretó la mandíbula un instante. «Te pido disculpas por eso», dijo. «No puedo cambiar lo que pasó hace media hora, pero sí puedo decidir cómo va a ser desde ahora. Y si te quedas, te aseguro que nadie te va a hablar de esa forma otra vez». Ella lo miró, intentando detectar si había en sus palabras condescendencia, lástima o simplemente una culpa pasajera, pero no encontró nada de eso. Lo que vio fue algo más raro en ese mundo: honestidad. «Dijiste, si me quedo, ¿eso significa que estoy contratada?», preguntó, sin poder evitar que la esperanza se colara en la voz. Tomás sonrió apenas. «Significa que quiero verte con mi sobrino antes de decidir. Los currículums son papel, los niños no mienten». Se levantó. «¿Te parece?». Fueron hasta el piso de arriba, donde el pequeño Martín de 4 años jugaba solo en una habitación llena de juguetes caros, pero poco usados. Cuando Tomás abrió la puerta, el niño ni siquiera levantó la vista del tablet. Elena se agachó a altura da crianza, sem invadir, apenas aproximándose de vagar. «Hola, Martín», dijo con voz suave. «Soy Elena. Me han dicho que eres experto en juegos». «¿Qué estás haciendo?». El niño por reflejo miró al adulto primero. Tomás asintió, como dando permiso. Solo entonces Martín se atrevió a mirar a Elena. «Un juego de coches», respondió él con timidez. «¿Puedo ver?», preguntó ella. Él dudó un poco, pero le acercó el tablet. Elena no se lanzó a tocarlo ni a corregir nada. Se sentó en el suelo, cerca pero no encima de él, y empezó a hacerle preguntas, a interesarse de verdad por lo que él hacía. En pocos minutos, el niño ya le estaba explicando cómo funcionaba el juego, qué coche era el más rápido, dónde se atascaba siempre. Tomás observaba desde la puerta con los brazos cruzados. Había visto muchas niñeras pasar por esa casa. Algunas trataban al niño como una tarea, otras como un trabajo mecánico.
Nadie se había sentado en el suelo a su lado como una igual, como alguien dispuesto a entrar en su mundo. Y el pequeño Martín, que normalmente tardaba días en confiar en un adulto nuevo, estaba sonriendo, riendo incluso cuando Elena fingía dramatizar las curvas del juego. Cuando bajaron de nuevo, media hora después, la decisión estaba tomada. No porque Elena hubiera dicho las palabras correctas en una entrevista, sino porque había hecho algo que no se puede fingir. Había estado presente. Si quieres el trabajo, es tuyo, dijo Tomás. Elena sintió asombro, alivio, miedo, todo a la vez. Lo quiero, respondió sin dudar. No imaginaba que con esa respuesta no solo estaba aceptando un empleo, estaba entrando en una historia que cambiaría su vida y la de él. A partir de ese día, la mansión dejó de ser solo un símbolo de poder distante y se convirtió para Elena en un escenario de pruebas diarias. La ama de llaves, herida en su orgullo, no aceptó fácilmente que la muchacha del uniforme barato hubiera sido contratada por decisión directa del heredero. Las miradas de arriba abajo, los comentarios velados, las pruebas invisibles se hicieron parte de la rutina. Pero cada vez que dudaba, cada vez que sentía que tal vez no pertenecía a ese lugar, recordaba dos cosas: la mano de Martín aferrada a la suya y la mirada de Tomás cuando la defendió en la puerta. Con el niño, el vínculo creció rápido. Elena lo escuchaba cuando tenía pataletas en lugar de gritarle. Le ponía límites claros, pero sin humillarlo. Le enseñaba a atar los cordones, a recoger sus juguetes, a decir por favor y gracias. A veces, al final del día, mientras Martín dormía, Tomás pasaba por el pasillo y la encontraba saliendo de la habitación en puntas de pie. Muchas noches, los ojos de Elena y los de Tomás se encontraban en ese corredor silencioso. No necesitaban hablar. En esos segundos, la gratitud, el cansancio y algo más quedaban suspendidos en el aire. Un día, después de una escena particularmente dura en la cocina, donde el ama de llaves la acusó de haber roto una vajilla cara que ya estaba trincada antes, Elena escapó al jardín para respirar. Se sentó en un rincón detrás de unos arbustos donde nadie la veía y dejó que las lágrimas que había contenido por educación finalmente salieran. No sollozaba ruidosamente, solo dejaba que caísen, silenciosas, manchando el delantal. Estaba tan concentrada en contener o choro que no percebió que alguien se aproximaba. «¿Puedo sentarme?», oyó la voz de Tomás. Se secó las lágrimas con rapidez, como si así pudiese apagar o que el tinha visto. «Claro», murmuró, tentando recomponerse. Él se sentó a su lado sin invadir el espacio, mirando al frente en lugar de mirarla directamente. «La escuché», dijo después de unos segundos. «A ella y a ti. No fue justo». Elena soltó una risa corta y amarga. «La justicia no es algo que vea mucho en mi vida», respondió. «Estoy acostumbrada, pues no quiero que te acostumbres aquí», dijo él con firmeza. La miró entonces. «Si en algún momento sientes que sobrepasamos una línea, vienes a mí. No más puertas cerradas, ¿de acuerdo?» Ella lo miró, y por primera vez, en medio del dolor, sintió algo parecido a seguridad. No era solo un jefe defendiendo a una empleada. Era un hombre diciendo, con la mirada y con los gestos, que la veía, que la consideraba, que su dignidad importaba. Con el tiempo, esos momentos se hicieron más frecuentes. Un café dejado discretamente en la cocina con una nota, para la niñera, que logra que Martín sonría incluso en lunes. Un libro infantil nuevo sobre la mesa del niño, con una dedicatoria. «Pensé que te gustaría leerlo con él. Una noche de tormenta, cuando se fue la luz y Elena tuvo miedo de cruzar el jardín oscuro para ir a su cuarto de servicio, Tomás apareció con una linterna y dijo: «Te acompaño. Las mansiones también dan miedo a oscuras».
Caminaron juntos, los pasos sincronizados, las sombras bailando en las paredes. Al llegar a la puerta del pequeño cuarto, se quedaron un segundo en silencio. «Gracias», dijo Elena. «Gracias a ti», respondió él. «Desde que llegaste, esta casa se siente un poco menos fría». No fue un enamoramiento instantáneo. No hubo fuegos artificiales ni declaraciones exageradas. Lo que se fue construyendo entre ellos fue algo diferente. Una complicidad que nacía del día a día, del ver al otro en detalles pequeños, de la manera en que Elena se preocupaba por la comida de Martín cuando estaba resfriado, de la forma en que Tomás defendía a los empleados cuando alguien los trataba mal, de las risas compartidas cuando el niño hacía alguna ocurrencia, de los silencios cómodos en los que ninguno sentía la necesidad de llenar el aire con palabras. Hasta que, un día, la humillación que había marcado el inicio de esa historia se repitió, pero de una forma todavía más cruel. Alguien de la familia extendida, molesto por la confianza que Elena parecía tener con el heredero y con el niño, la acusó públicamente de estar aprovechándose de la situación, insinuando que quería ascender por otros medios. Las palabras cayeron como veneno en una reunión familiar. Miradas, susurros, juicios. Por un instante, Elena volvió a sentirse aquella chica a la que le cerraban la puerta en la cara. Sus manos comenzaron a temblar. Pero, antes de que pudiera defenderse, Tomás se levantó de la mesa. «Basta», dijo con la voz clara. «No voy a permitir que en mi casa se hable así de alguien que trabaja más que cualquiera y que ha demostrado una y otra vez tener más corazón y más honor que muchos aquí sentados». Hubo un murmullo general. Alguien intentó protestar, pero él continuó. «Si a alguien le molesta ver que tratamos con respeto a quien cuida de nuestro hijo, de nuestra casa, de nuestras vidas, el problema no es ella, es suyo». Miró alrededor. «Y si este es el precio por cambiar la forma en que hacemos las cosas aquí, estoy dispuesto a pagarlo». Elena lo miró con los ojos brillando. No era solo que la defendiera, era la forma en que lo hacía, sin avergonzarse, sin esconderse detrás de excusas. Por primera vez, la mansión, que antes había sido escenario de humillación, se convirtió en escenario de justicia. Y en ese instante, algo que ya venía creciendo en silencio, ganó un nombre dentro de ella. Era amor. No un amor idealizado, sino un amor que había nacido del respeto, de la verdad, de la capacidad de estar cuando era más difícil. El mismo amor que Tomás, desde el balcón aquel primer día, había intuido sin saber que lo estaba encontrando. Prepárate, esta es la historia de cómo una humillación se convirtió en respeto, justicia y algo mucho más profundo.